Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, recordándoles, ¿verdad?, que ya terminamos con el libro de Daniel y ahora nos vamos a empalmar con el libro de Apocalipsis. Seguimos con las profecías, ¿verdad? Y el libro de Apocalipsis, hay muchas personas que dicen que el libro de Apocalipsis es el más difícil, es el más tremendo y más que causa miedo. No es cierto, amados hermanos. El libro del Apocalipsis es el libro más fácil de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque el libro del Apocalipsis es más o menos, permítanme decirles, es como un embudo. No sé si conozcan en algún lugar, bueno, quizás si lo conozcan con otro nombre. Un embudo, ¿verdad? Es esto, es un, pero tiene esto así, ¿sí? Y aquí caen las cosas, ¿verdad? Entonces todo cae ahí. Y entonces todos los libros de la Biblia desde Génesis desembocan aquí. Génesis, Hechos, Levíticos, Números, Deuteronomio, todos los libros de la Biblia desembocan en Apocalipsis. Entonces, si usted no ha estudiado la Biblia como debe de ser, ¿cómo es como debe de ser? Desde Génesis 1:1, pasando por Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Jueces, Salmos, todos los libros, hasta llegar al Apocalipsis. Pero si usted va leyendo los libros de uno hoyo, de otro lado otro y así, entonces es obvio que cuando usted llega al Apocalipsis, el Apocalipsis se le va a hacer complicado, ¿sí? Pero realmente es un resumen el Apocalipsis de todo lo que trae las Sagradas Escrituras, ¿sí?, desde la antigüedad. Ahora bien, el libro de las revelaciones de Apocalipsis. Comenzamos hoy con este libro. Es el único libro profético en el Nuevo Testamento, ¿sí? Hace algunos estudios atrás concluimos con el último libro del Nuevo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento es el libro del profeta Malaquías, ¿sí? Y el libro de Malaquías, amados hermanos, embona, ¿sí?, perfectamente con el libro del Apocalipsis, ¿sí? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Malaquías concluye con una frase interesante, diciendo que nacerá el sol de justicia. Vemos en Malaquías capítulo 4, versículo 2, dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, ¿sí? Con ello le comunicaba a los judíos que estaban decaídos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué estaban decaídos los judíos en ese tiempo? Porque ellos veían que ellos fueron durante mucho tiempo el país gobernante del mundo. Sin embargo, a raíz de Babilonia, ellos son desterrados. Y aunque después regresan a su tierra, pero ya no siguen teniendo aquel poder mundial que tenían, porque empieza el tiempo de los gentiles, con Babilonia, ¿sí?, como rey Nabucodonosor, después los medos y los persas, con Ciro y Darío, después viene Grecia, con Alejandro el Grande, y después viene Roma, ¿sí? Entonces ellos, en la época de Malaquías, pues estaban incómodos porque pues no tenían esa libertad. Vivían en su tierra, pero eran cautivos, ¿sí? Entonces, pero sin embargo el profeta les dice: no se preocupen, Él viene, Él nacerá el sol de justicia, les dice, ¿eh? Dice el versículo: y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, ¿sí? Entonces Malaquías les dice: no se preocupen, tranquilos, nacerá el sol de justicia. ¿Quién era el sol de justicia? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Sin embargo, en el libro del Apocalipsis concluye la mención de la estrella como la estrella resplandeciente de la mañana. Ya para esto ya había venido Jesús, ya había llevado su ministerio terrenal, ya había muerto, ya había subido al cielo, ya había dejado hombres para que trabajaran dando su testimonio, ¿verdad? Entonces, el Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel
para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, si cotejamos el libro de Malaquías, lo que dice al final, que va a nacer el sol de justicia, con Apocalipsis dice, yo soy el sol, la estrella de la mañana, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy ese sol de justicia que les prometió el profeta Malaquías, ¿sí? Entonces, y esta es la única invitación clara y directa a la iglesia en general, y esta es la esperanza de la iglesia, el traslado de los creyentes al cielo junto con su Señor Jesucristo. Si bien es completamente cierto que la esperanza del Antiguo Testamento era la revelación de las profecías dadas por Dios a los profetas con respecto a aquel que sería el sol de justicia, pero para poder completar la revelación de la esperanza anhelada, necesitamos unir y enlazar el libro de Apocalipsis con el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Fíjense cuánta comparación hay entre el libro de Génesis con el libro de Apocalipsis. Vamos a ver estos puntos interesantes, ¿sí? Dice, vamos pues a unir el primero con el último libro de la Biblia, ya que Génesis presenta el principio de todas las cosas y Apocalipsis nos ofrece el final de todas las cosas, ¿sí? En el Génesis se crea la tierra, en Apocalipsis la tierra pasará, o sea, será destruida. En Génesis se presenta el primer éxito del enemigo de Dios, la primera rebelión de Satanás, pero ahora en Apocalipsis se presenta el fracaso de la última rebelión de Satanás y su castigo. En Génesis el sol, la luna y las estrellas eran para el beneficio de la tierra, y en Apocalipsis estos mismos cuerpos celestes formarán parte del juicio de la tierra y serán destruidos también. En Génesis el sol debía gobernar el día, en Apocalipsis ya no habrá necesidad de sol. En Génesis las tinieblas fueron llamadas noche, en Apocalipsis ya no habrá noche. En Génesis a las aguas se le llamaba mares, en Apocalipsis ya no habrá más mares, ¿sí? Nos habla de un mar, pero un mar de cristal, ¿sí? No mar de agua, sino un mar de cristal, En Génesis tenemos la entrada del pecado, en Apocalipsis vemos el final del pecado. ¿Por qué? Porque ya toda la humanidad ya será perdonada y ya vivirá con su Cristo, para su Cristo, y ya no habrá pecado, ¿sí? En Génesis se pronuncia la maldición, en Apocalipsis la maldición queda eliminada, será quitada. En Génesis la muerte termina con todo, en Apocalipsis no habrá ya más muertes. En Génesis se presenta el dolor, la tristeza y el sufrimiento. En el Apocalipsis ya no habrá más tristezas, ni lágrimas, ni dolor, ni sufrimiento, porque estaremos con nuestro Salvador, ¿verdad? En Génesis tenemos la boda del primer Adán con Eva, su mujer. En Apocalipsis celebraremos las bodas del último o postrer Adán, o sea, la unión de Cristo con su amada iglesia. En Génesis debemos decir que vemos a la ciudad construida por el hombre, como por ejemplo Babilonia. Sin embargo, en Apocalipsis vemos a esta misma ciudad construida por el hombre, llamada Babilonia, totalmente destruida. En ella se presenta la ciudad de Dios. En Apocalipsis vemos a esta ciudad construida por el hombre, llamada Babilonia, totalmente destruida, y en lugar de ella se presenta la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. En Génesis se presenta el juicio contra Satanás, pero ya en Apocalipsis se ejecutará ese juicio que se pronunció con anterioridad, ¿sí? Más adelante presentaremos un breve bosquejo de Apocalipsis y veremos que Juan había recibido un perfecto esquema de parte de Dios, y al apóstol Juan, le fue ordenado que escribiera todas las cosas que había visto, tanto en el pasado como las cosas que son en el tiempo presente, y relacionarlas con la iglesia en el futuro. Fíjense cómo se compaginan todos los libros entonces de la Biblia con el Apocalipsis, ¿sí? Eso lo veremos más detalladamente, en detalles, cuando lleguemos a los capítulos 2 y 3. Después que Juan escribiera las cosas que serán en el futuro,
también tenía que escribir las cosas que han de ser después de estas. Y cuando lleguemos al capítulo 4, de ahí en adelante, todo tendrá que ver con el futuro y aún más allá. Nos encontramos entonces en la primera división, donde veremos a la persona de Cristo, ese Cristo en gloria, y lo podremos contemplar como una revelación de él mismo en toda su posición y gloria, como el gran sumo sacerdote, quien está a cargo de su iglesia. En los evangelios le hemos visto como manso y humilde, y le vemos muriendo en una cruz donde él mismo se dejó dominar por sus enemigos, incluso les permitió que lo vencieran aquí en la tierra, pero eso no solo fue porque paradójicamente el dejarse vencer y morir le traería a él la victoria. O sea, la muerte le dio a él la victoria, ¿sí? Pero ahora ya no vemos este cuadro de sometimiento en el libro del Apocalipsis. Ahora él está en autoridad total y en poder. Él está en control de todo, pues por eso murió. Él es aún el Cordero de Dios que podemos ver, pero él es esa clase de Cordero que puede hablar con la ira del Cordero también, porque su voz es de juicio, y la tierra quedará aterrorizada de ese despliegue de poder. El Señor Jesucristo es el alma principal de todo este libro llamado Biblia, pues Él está dirigiendo todo el programa de Dios, su Padre Celestial, desde el inicio de la creación. Cuando lleguemos a los temas relacionados con el cielo, allí le veremos en gloria, controlándolo todo. Hemos mencionado reiteradamente que el tema principal de toda la Biblia es el Señor Jesucristo. No hay ni un libro en la Biblia que no hable de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En la persona de Shiloh HaMashiach, o sea, Jesucristo, el Mesías Redentor. Las Sagradas Escrituras, recuerden que son de la misma forma que es teocéntrica y además es cristocéntrica. Teo de parte de Dios, cristocéntrica por parte de Cristo. O sea, la Biblia es Dios y Jesucristo, ¿sí? Y el que hace la obra es el Espíritu Santo. Por eso la Biblia menciona a las tres personas, ¿sí? Esto significa que están centradas en torno a Dios Padre y en Jesucristo, su unigénito Hijo. Y ya que Cristo también es Dios, Él es aquel que controla el horizonte de la palabra de Dios en su totalidad, y es necesario que mantengamos este pensamiento anclado en nuestra mente y en nuestro corazón, especialmente el adentrarnos en este libro del Apocalipsis. La Biblia nos dice clara y específicamente lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que Él hará. Y en el libro del Apocalipsis se enfatiza lo que Él está haciendo, lo que Él va a hacer. Por eso es que necesitamos tener todo esto en nuestra mente. O sea, el libro del Apocalipsis, amados hermanos, como volvemos a ver, es el libro, el resumen de todas las Sagradas Escrituras, ¿sí? Vamos a comenzar con el capítulo número 1, ¿sí? ¿Cómo andamos, hermana, de tiempo? Ok, dice la revelación de Jesucristo. Veamos lo que dice el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 1 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra revelación es de suma importancia. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación, y no se usa la palabra en plural en ningún momento en este libro, ni se debe aplicarse, porque solo hay una revelación en ella, que es la revelación de Jesucristo como el Señor y Dios, O sea, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo como Señor y Dios también. No nada más entonces no nada más hay el Dios Padre, sino también el Dios Hijo, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Si usted ha permanecido estudiando o escuchando este estudio, probablemente recordará que el profeta Daniel, en su libro ubicado en el Antiguo Testamento, Daniel 12:4, se le dijo que debía sellar el libro,
Recordemos que por eso les dije que era muy importante leer el libro de Daniel, entenderlo, porque lo íbamos a empalmar con el libro de Apocalipsis, ¿sí? Daniel 12:4 nos dice, se le dijo que debía sellar el libro. Sin embargo, ahora el final del libro del Apocalipsis se le dice a Juan: no selles las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:10. Entonces fíjense cómo a uno le dice: cierra este libro y séllalo, porque esto va a ser para el final. Y cuando llega al final, Dios le dice a Juan: no cierres este libro, no lo selles, déjalo abierto. ¿Para qué? Para que todos sepan lo por venir, ¿sí? Estas frases deben de ser debidamente comprendidas por su importante significado, pues usted recordará que Jesucristo presentó en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 13, lo que se conoce como la parábola del misterio, y reiteró el mismo tema también en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, 11, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. O sea, por medio de todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y lo que dijo, ¿sí? A todos los que le entendemos, a todos los que le servimos, a todos los que le servimos, lo hemos recibido como nuestro Salvador, ha entrado en nosotros el Espíritu Santo, que es el que nos guía, es el que nos enseña, es el que nos ilustra. Entonces, por eso dice él: a todos ustedes que me han recibido como su Salvador, por medio del Espíritu Santo han entendido estas cosas. Sin embargo, para los que no me quieran aceptar, los que no quieran aceptar mi nombre, me rechazan, estas palabras son de parábolas, o sea, no son entendibles tan fácilmente, no son comprendibles, ¿sí? Y a lo mejor hasta cierto punto, muchas de ellas rechazadas. Por eso es muy importante, amados hermanos, que ustedes reciban el bautismo del Espíritu Santo, reciban a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, y que el Espíritu Santo llene sus vidas y las guíe, las dirija. ¿Para qué? Para que todo lo que el Señor Jesucristo nos dejó durante su ministerio terrenal, lo llevemos a cabo para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros somos la gloria de nuestro Señor Jesucristo delante de su Padre, ¿eh? Entonces tenemos que tener este concepto muy bien sabido. Sin embargo, ahora aquí podemos desvelar, o sea, quitar el velo y contemplar la revelación de Cristo glorificado en toda su total hermosura, en su poder y en su gloria. Aunque cabe hacer mención que solamente comprendemos tan solo una parte de la historia si leemos solo los evangelios, pero es necesario leer el libro de Apocalipsis para completar nuestra información y así llegar a vislumbrar la total consumación de lo que es en realidad los evangelios, lo que en realidad los evangelios nos indican. Y además solo puede ser debidamente comprendido si el Espíritu Santo de Dios es nuestro maestro, es nuestro guía. Y además queremos afirmar esta gran verdad porque estamos seguros de que de esto, que el libro del Apocalipsis quita el velo del misterio, ese misterio del cual habla nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros estamos bajo la inspiración del Espíritu Santo, ese velo que menciona nuestro Señor Jesucristo nos va a ser quitado. Y si no estamos bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque no somos salvos por Cristo, siempre vamos a tener las dudas y las confusiones habidas y por haber, ¿sí? Pues solo en este libro podemos apreciar su total gloria sin ningún impedimento, porque este libro es lo opuesto a todos los secretos y misterios anteriormente mencionados. Además, aquí se revelan todos los secretos, se revelan también las falsas profecías en el versículo 2, como podremos comprobar por nosotros mismos. El tema es el velo del misterio, que eso lo vamos a ver el día de mañana, para que analicen esto que le hemos dicho acerca como introducción del libro de Apocalipsis, porque lo mejor está por venir. Que Dios los bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Nos vemos el día de mañana.